Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a este nuestro primer episodio oficial de True Calciopoli. Y bueno, empecemos, ¿no? Empecemos con este gran proyecto que les traemos. Y bueno, este nuevo primer episodio es donde vamos a hablar un poquito de qué es Calciopoli. Recorremos la historia de Calciopoli destacando cuáles fueron los hitos claves, resumiendo 10 a 12 años en una docena de episodios breves, entre 10 y 15 minutos, así que entenderán la complejidad de hacer eso. El objetivo es informar, no tanto a los especialistas, que ya lo sabrán todo, sino a aquellos, y son la mayoría, incluso dentro de nuestra base de fanáticos, que solo conocen ciertas partes de la historia o que puede que no sepan absolutamente nada. Por ende, creemos que es la gran mayoría de los tifosi Juve. Intentaremos proporcionar información lo más objetiva posible, pero basada en circunstancias objetivamente determinables. No en impresiones subjetivas, sino en circunstancias objetivamente comparables. En resumen, que sean ciertas, en hechos, basado en hechos. Ese es el resumen. Porque la historia de Calciopoli es una historia que se basa en incoherencias en sí, en contradicciones, en imprecisiones subjetivas, en sensaciones, pero también en ilusiones que luego no se corresponden con las valoraciones objetivas. Incluso en sensaciones se basan a veces, en hechos que objetivamente nunca sucedieron, en hechos que no eran ciertos. Está claro que lo hacemos como Juventini, somos un canal de la Juventus, por lo que está claro que lo haremos desde nuestro punto de vista, para bien o para mal, porque desgraciadamente también existe el mal desde ese punto de vista y lo veremos más adelante, pero con el máximo respeto a los hechos y a todo lo que es objetivamente constatable, los números, los datos, etcétera. Si en ciertas partes suena nuestro diálogo un poco parcial, sepan que todo Calciopoli fue parcial también. Entonces es muy difícil enseñar los hechos sin que suenen parciales o que suenen ilegítimos o imposibles, pero esta era la realidad de ese entonces. Sí, sí, es absolutamente así. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Lo hacemos porque hace de más de 15 años, en presencia de lo que fue un ataque mediático sin precedentes contra nuestro equipo, porque ustedes lo han visto recientemente, no pensábamos que pudiera pasar otra vez, pero esa había sido la primera vez que nos enfrentamos a un ataque mediático así. Y gracias a las personas que nos permiten hacer este trabajo hoy, justo en esa época, mientras estábamos bajo ese ataque, se pudieron leer, comentar todos los documentos del juicio, empezando por las acusaciones, las declaraciones, los diversos documentos, los diversos artículos, interceptaciones telefónicas, así como también los argumentos de la defensa, la sentencia, los motivos e incluso las apelaciones. Y ha pasado mucho tiempo de eso y existen generaciones de tifosi de la Juve que no conocen los hechos, que no están informados, que saben realmente poco de eso y se quedan con lo que se ha quedado en la opinión común, que es un juicio que muchas veces es un prejuicio, pero no Mm. se basa en hechos, en acontecimientos, en ir a buscar realmente lo que ha pasado, lo que se juzgó, lo que se comprobó, porque aquí estamos hablando de algo que ha pasado a través de procesos del que se ha dicho de todo, donde hay testigos, jurados, donde se llegó a una verdad procesal que prácticamente nadie conoce. Nuestro objetivo es llegar al mayor número posible de aficionados y al mismo tiempo seguir un poquito, llevar nuestro granito de arena para recordarle al club también que hay que hacer todo lo posible siempre para regresar a casa. Estos dos scudetti, nuestros scudetto número 28 y 29. Es decir, esos de nuestros, esos dos de nuestros ahora 38 campeonatos que nos fueron arrebatados por la, permítanme decir, injustas y desproporcionadas sentencias del 2006. Porque ¿qué es Calciopoli? Para muchos sigue sin estar claro realmente qué es Calciopoli. Calciopoli al final del todo, viéndolo desde el punto de vista
posterior fue probablemente el intento exitoso en su Ujú. momento, quizá menos en los años que vinieron, de alterar un equilibrio deportivo, un equilibrio económico en el mundo del fútbol italiano a través de los tribunales, no a través del campo, no a través de las buenas gestiones, sino a través de los tribunales. Así que a través de Calciopoli, el objetivo era probablemente poner fin a lo que era un dominio de la Juventus y en su lugar establecer nueva jerarquía, que, repito, tuvieron éxito los primeros 4 o 5 años, luego evidentemente ya no tuvieron un éxito a largo plazo. Pero esta es una historia muy italiana. Muy italiana en efecto. ¿Y cómo lo haremos? Analizaremos estos aspectos que acaba de mencionar Marco en el transcurso de estas reuniones, ¿no? De estos episodios, de este segmento. Y hablaremos, por lo tanto, de qué es Calciopoli, la farsa, el juicio deportivo, las condenas, los Scudetti, la cúpula, la génesis de Calciopoli, cuál fue el rol de la Juventus en Calciopoli, relación de Palazzi, el juicio de Nápoles, Moggi y Giraudo. Terminaríamos con las apelaciones y el futuro a esperar. Así que ese es el plan. Y como decía Marco, el plan de Calciopoli era alterar judicialmente el equilibrio deportivo y económico, porque los balances deportivos y competitivos habían sido establecidos por el campo, no por otra cosa. Y esto incluso ha sido probado por los mismos juicios, y tanto deportivo como penales, que condenaron primero a la Juventus y luego a los directivos de la Juventus. A través de Calciopoli se recompensó injustamente a los que hasta entonces habían sido los perdedores. En cambio, se castigó a los que históricamente ganaban por ser más fuertes, mejores, estar más organizados y ser más capaces. Dirán, esa frase es demasiado eh, no objetiva, pero son los hechos. En ese momento la Juventus era así, era dominante Absolutamente. en Quizás todo. muchos no se acuerden, pero yo creo que entre nuestros seguidores, los que tienen ya nuestra edad o un poco más, recuerdan perfectamente lo que ha sido la Juventus de la Tríade entre los primeros años de Lippi hasta llegar a la Juve de Capello. Así Correcto. que, y sobre todo lo que era la competencia, porque la Eso. competencia era gente que gastaba 10 veces lo que gastaba la Juve y ganaba 10 veces menos de lo que ganaba la Juve. En efecto. Y lo veremos más a fondo. Pero por eso hablamos de alterar esos equilibrios. Y está claro que para conseguirlo había una coincidencia de intereses entre factores internos como externos al mundo de la Juventus. Eso es clave de entender, que no era solamente una cuestión externa, sino también había factores internos. Solo eso podía permitir que se produjera semejante convulsión dentro del calcio. Sí, sí, eso básicamente es lo que habíamos empezado a decir en el preámbulo de este segmento. Era una época de cambio, había un terreno bastante fértil para poder llegar a hacer algo por el estilo. Y muchos todavía como decía, nos preguntamos qué ha sido Calciopoli. Para muchos de nosotros, para mí incluido, Calciopoli ha sido una farsa. Le llamamos Farsopoli. Pero Calciopoli fue muchas cosas, fue una farsa, fue un escándalo. Al final de todo, y probable que lo que fue realmente Calciopoli fue una estafa. Una estafa básicamente por las razones explicadas anteriormente y por razones que iremos explicando más en detalle en futuros capítulos. Pero sí, hay todo en la misma olla, hay deporte, juicios penales y sobre todo hay coherencias, contradicciones. Desde el punto de vista procesal, por otra parte, tanto en su vertiente deportiva como en la penal, Calciopoli es un embrollo a la italiana de contradicciones, de incoherencias, tanto en las pruebas deportivas como después, y eso es lo más grave y lo más recurrente también en Italia, en las penales, porque como hemos visto y hablado, podemos repetirlo, hemos visto ilaciones sin pruebas, valoraciones no objetivas, presunciones de comportamientos que nunca se produjeron,
¿Por qué se definió que nunca se produjeron en hablas de tribunales con testigos bajo juramento? Entonces, pero hay hechos que objetivamente no son ciertos, que nunca sucedieron, y los cuales profundizaremos también más adelante, en parte, todo lo que podremos. Y en este sentido es fácil pensar, para hacer un ejemplo, a lo que se llama el secuestro paparesta, que al final es algo que nunca pasó, pero del que todavía si hablas con un antijuventino te dice, ah, calcio por ustedes y el secuestro paparesta. Hay muchas cosas así, muchas cosas similares. En efecto. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible eso? O sea, si es imposible que eso suceda así. Y bueno, nos gustaría pues enseñarles esta imagen, ¿no? Que es realmente una cuestión de distorsiones de los medios de comunicación. En esta imagen nos hace pensar que de un lado hay una caja, ¿no? Que parece que alguien está intentando matar a otra persona, acuchillarlo. En cambio, si vemos la imagen completa, pues vemos, descubrimos que las cosas no son así. A veces los medios de comunicación nos hacen ver algo diferente de lo que realmente ocurrió y creemos poder decir que en Calchópoli también ocurrió esto. ¿Qué nos decían los hechos? Los hechos en ese entonces nos decían que habían unos, digamos, 20 coches, 20 carros parados mal, ¿no? En la calle. Sabemos con certeza que habían entre 13 y 14 carros mal parados, pero solo nos mostraban a un carro, solo nos mostraban esa imagen del cuchillo. Nos dijeron que este coche, este carro estaba en una posición peligrosísima, que podría haber causado quién sabe qué tipo de desastres, incluso querían desguazar al coche, ¿no? Destrozarlo, hasta le quitaron la licencia de conducir al conductor, ¿no? A ese punto. La verdad es que los demás carros, los demás coches estaban protegidos, estaban todos mal parados, o más bien estaban todos parados de la misma manera, ni siquiera mal. Por lo tanto, todos estaban haciendo la misma cosa. Ninguno de ellos estaba en una posición peligrosa. La verdad es que no solo la Juventus, sino ni siquiera los demás cometieron algo especialmente grave. Evidentemente, nadie causó accidentes. Nadie, como hemos dicho antes, estaba en una posición peligrosa para causar algún accidente siquiera. Esto es lo que nos dicen los hechos, que obviamente se han constatado en juicios penales más adelante. Lo veremos y lo estudiaremos en los siguientes segmentos. Los mismos juicios que condenaron a nuestros dirigentes en un principio, condenando por decirlo de alguna manera, porque había prescripciones, había anulaciones, etcétera, pero lo estudiaremos. Para repetir, los medios de comunicación nos dijeron otra cosa en 2006. Nos comunicaron ciertas cosas, nos pusieron en una lente diferente. Nos lo siguieron diciendo en los años posteriores a Calchópoli. De hecho, nos lo siguen diciendo hoy en día algunos periodistas, algunos locutores, algunas personas del ambiente, de los medios, siguen repitiendo esa imagen del cuchillo sin tomar el tiempo de ver toda la imagen. Sí, eso es así, no, no es porque sea una perspectiva juventina, no se hagan engañar. Nosotros estamos hablando de Calciopoli, que ha sido un proceso que básicamente se celebró muy rápidamente y con en la mano poquísimas pruebas, poquísimas, ni siquiera pruebas, pero poquísimos hechos sobre los cuales basarte y los poquísimos eran casi todos a cargo de la Juve. Entonces, la distorsión mediática de crear un solo monstruo cuando luego en los años se fue a descubrir que ciertos comportamientos eran normales para todos, ha hecho que en esa época realmente nos hayan contado una historia que no era verdad y todo lo que vino después nos sirvió para cambiar esos hechos. Pero volvamos a la imagen inicial que Joshua me puso acá. 28 y 29, nuestros hijitos, los echamos de menos. Digamos, con las imágenes del gol de Trezeguet en Milán, ¿se acuerdan? Qué espectáculo, Joshua. Del Piero por Trezeguet, Espectacular. golpe de cabeza, uno de los días más divertidos de mi vida. Y la otra imagen que ya contamos desde del Piero en Milán, marcándole ese gol al Inter. Esas son las dos imágenes que sellan esos dos escudetos. Y tú fíjate, o sea, nosotros estamos hablando de todo eso y eso es algo que es
a menudo recordamos, pero creo que valga la pena recordar. Siempre. En todo eso, para entender lo que era Calciopoli, fíjense en lo que pasó en Berlín en el julio de ese mismo año. La final del Mundial había como 5 ladrones con camiseta de Italia. Estaban jugando la final del Mundial contra 3 ladrones con camiseta de Francia. Los que vestían camiseta de Italia se llamaban Buffon, ¿te suena? Ladrón. Cannavaro, Ladrón. Zambrotta, Camoranesi y un cierto Alessandro Del Piero, ¿te suena ese también? Sí, parece. Los que vestían la camiseta de Francia se llamaban Lilian Thuram, David Trezeguet y Patrick Vieira. ¿Te suenan esos tres también? 3 muertos, obviamente, claro. Y si no cuento mal, estamos en 8. El fútbol jugamos 11 personas, así que faltan unos 3 que desgraciadamente no eran ni italianos ni franceses. Entonces no podían jugar esa final, pero se llamaban Emerson, Nedved y Ibrahimovic. Que jugaron el Mundial también. Claro. No, Emerson creo que se había lesionado, pero... Bueno. O no, jugó, fue el anterior. No No me me acuerdo. Pero bueno, no nos perdamos en eso. Creo que el concepto haya llegado. exacto. Y para, porque falta, no hemos terminado. Porque en ese equipo de ladrones, con camiseta increíblemente azul y no blanca y negra, los ladrones estaban sentados ahí en el banquillo también, ¿eh? Porque los aficionados en Italia, parte de los aficionados italianos, querían que se fueran a la casa, que renunciaran inmediatamente, porque demasiado gobo, demasiado juventino. Porque estaba Marcello Lippi, que te suena ese también. Sí, algo ganó en su vida. Sí, Algo sí. ganó. Liderando a uno de los equipos de los ladrones, junto con Ciro Ferrara, que es otro que me parece bastante juventino, es sin duda ladrón. Seguro. Y a gente que ya se había arrepentido, que ya no era ladrona, ¿no? Pero que tenían esa formación de ladrones como Peruzzi, Inzaghi, Perrotta. Y hasta en el otro equipo, Zinedine Zidane, Thierry Henry. Otros 2 Entonces, muertos, mira ¿no? tú, ese equipo produjo una cantidad de ladrones en todos esos años que recordándose qué pasó en ese Mundial de 2006, muchos pueden hacerse una idea aún más clara de lo que fue Calciopoli. En efecto, en efecto. Bueno, también reímos un poco para aligerar la situación, pero obviamente es para también evidenciar la hipocresía y, o sea, lo inexplicable de estas situaciones. Espero lo reciban de esa forma. Como siempre, agradecemos a Nino Ori, Juventino Vero, Juve3 Stelle y Top Planet que nos permiten traerles esta información con quienes hemos estado colaborando durante estos meses. La invitación es para el próximo episodio, la próxima semana, donde iremos al segundo capítulo de esta linda historia de ladrones. Y obviamente suscríbanse al canal, dejen el me gusta y prendan la campanita para que sepan cuándo sale el episodio. No se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios para nosotros poder ir y buscar esas respuestas y en el último episodio live, en directo, podremos responder algunas de ellas. Así que lo dejamos por ahora. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en una semanita. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao. Al pueblo.